Hola, mi nombre es Mauro Hernández y soy profesor de la asignatura Historia Económica en el grado de Administración y Dirección de Empresas. Esta es la primera de una serie de diapositivas destinadas a presentar los contenidos de la asignatura para facilitar su asimilación a los estudiantes. Antes de comenzar, quizás sea conveniente explicar qué son estas presentaciones u orientaciones multimedia. Multimedia les llamamos porque incluyen no solo textos, sino también apoyos gráficos y de audio, y qué finalidad perseguimos con ellas. En principio debe quedar claro que no son una clase, por tanto no sustituyen el estudio de los materiales didácticos, ni tampoco la asistencia a las tutorías presenciales en los centros asociados. Tampoco reproducen íntegramente el contenido de los apuntes, de tal modo que puedan sustituirlos, ni son una repetición de los contenidos adicionales de los materiales didácticos de la guía didáctica. Fundamentalmente, nuestro objetivo es proporcionar unas orientaciones iniciales que sirvan a la vez como motivación para emprender el estudio de cada tema y como orientación para saber cuáles son las principales líneas de fuerza de cada uno de ellos. En este sentido, pueden utilizarse de dos formas, o bien contemplando las diapositivas al tiempo que se escucha el audio en un ordenador, o bien, como sabemos que prefieren hacer muchos de nuestros estudiantes, descargándose los archivos de voz y escuchándolos en un reproductor ad hoc, normalmente antes de emprender el estudio de la materia, de los apuntes, de tal forma que el estudiante sepa a qué se va a enfrentar cuando se ponga a estudiar. Este tema introductorio, que se titula Las preguntas de la historia económica, y que debemos aclarar que no es materia de examen, pretende plantear algunas de las grandes líneas de lo que se estudiará en la asignatura y también justificar por qué el estudio de la historia económica forma parte de la educación, de la formación de un economista. Cada uno de los temas, después de plantear los objetivos de aprendizaje y presentar el índice del tema, incluye una breve sección de preguntas iniciales que tiene como objetivo, por un lado, despertar la curiosidad del estudiante y, por otro, anunciar cuáles son los temas, los asuntos que se van a tratar. En esta introducción nos hemos planteado, por un lado, explicar cómo vemos los historiadores económicos nuestra materia, nuestra disciplina, qué es la historia económica y, por otro lado, para qué le sirve a un estudiante de economía esta formación en historia económica. Llamamos historia económica a la exposición razonada de los procesos de transformación históricos relacionados con la producción y la distribución de bienes en el largo plazo. En este sentido hay que decir que la asignatura se centra en la historia de los hechos económicos, es decir, cómo los hombres y mujeres producían y intercambiaban y distribuían los beneficios de lo producido, y no tanto, aunque en algunas ocasiones se mencionarán, las ideas sobre la economía, el pensamiento económico de cada época. En este sentido, la gran pregunta es cómo le ha ido a la especie humana en los aproximadamente 250.000 de años que lleva sobre la faz de la Tierra. El éxito de una especie puede medirse en términos de difusión espacial, de su extensión en hábitats distintos, o bien en su duración en el tiempo. Caso de la especie humana no es especialmente larga su historia comparada con otras especies, o bien en el número de sus individuos. Es justo en este último sentido en el que Homo sapiens se ha demostrado una especie de éxito, y el gráfico primero de esta introducción nos muestra cuáles son los dos grandes saltos en esta historia. Uno
primero en torno al 10.000 antes de nuestra era, en el que el descubrimiento de la agricultura permite un aumento muy lento, pero ya visible en el número de hombres y la densidad de las poblaciones, y un segundo salto en torno al siglo XVIII y XIX, en el que la revolución industrial va a permitir ese espectacular salto, crecimiento en el número de hombres que se refleja en el gráfico. Explicar las razones de estos dos grandes saltos y también de lo que ocurre entre medias y permite prepararlos o los condiciona es en buena parte el objetivo de cualquier historia económica. Hay que aclarar en todo caso que la ilustración que acompaña a esta diapositiva pretende ser más humorística que otra cosa y que en realidad la evolución de la especie humana, el proceso de hominización, se corresponde mejor con el esquema en forma de árbol que figura en los materiales, en los apuntes, que a esta evolución lineal desde el chimpancé hasta el hombre sentado ante un ordenador. Queda por último plantear la cuestión del papel de Europa y los europeos en esta historia, que se suele contar de forma habitual desde la perspectiva precisamente de la civilización europea y su difusión por el mundo. Veremos que, desde luego, en el primer gran salto, en la revolución neolítica, el papel de Europa es muy secundario, es un foco al que se difunden los avances que tienen lugar en otras partes del mundo, fundamentalmente en el creciente fértil, en Oriente Medio, y veremos también cómo su papel, mucho más destacado en la revolución industrial, también requiere algún tipo de matización. Hablaremos más adelante sobre la perspectiva eurocéntrica y los problemas que plantea. Estas son, por tanto, las grandes preguntas de la historia económica que pretendemos presentar muy brevemente en este tema introductorio. Hay tres ideas importantes que creemos que conviene tener presentes en todo momento cuando se aborda el estudio de esta asignatura. Una tiene que ver con los contenidos de la misma, con el qué estudiamos, y las otras dos tienen que ver con la forma en que estructuramos nuestro conocimiento y el papel de la cronología para darle estructura a eso que aprendemos, y también con el objetivo de este aprendizaje, que aspira a comprender, no simplemente a memorizar una serie de hechos, sino a comprender cuáles son los nexos entre distintos aspectos, facetas, hechos de la historia económica y cómo estos nexos permiten explicarlos, aunque las explicaciones no siempre sean cerradas y del todo convincentes para todos los autores. En cuanto al primer aspecto, el que estudiamos, ya hemos dicho que nos centramos en los hechos económicos del pasado, no en las ideas económicas, y dentro de estos hechos hay fundamentalmente uno que es el que ocupa el centro de nuestra disciplina, de nuestra materia. Se trata de la cuestión que David Landes planteaba en el título de una de sus obras, como ¿por qué unos países son tan ricos y otros son pobres? Esta cuestión nos remite de forma automática al proceso que llamamos de crecimiento económico moderno, que es el que se desencadena a partir de la Revolución Industrial Inglesa, digamos desde mediados del siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, que es el fenómeno que marca la gran separación, la gran escisión entre determinadas naciones que van a acceder a unos grados de desarrollo superiores y aquellas que quedan ancladas, al menos temporalmente, en unas economías de tipo más primitivo. La explicación del crecimiento económico moderno quizá no sea el único hecho de la historia económica, pero sí es probablemente el hecho principal. En este sentido, los temas dedicados a la industrialización tienen un peso importante en el temario y, en general, consideramos que
la aportación de la historia económica al conocimiento de la economía tiene mucho que ver con su capacidad para explicar el crecimiento económico a largo plazo. La segunda idea tiene que ver con la cronología como elemento que estructura nuestro conocimiento del pasado, es decir, el hecho de que la ordenación de los acontecimientos y los procesos económicos en el tiempo es muy relevante para su comprensión, pero de ella hablaremos con un poco de más de detalle en la siguiente diapositiva. Por último, en tercer lugar, resaltar que la aspiración del estudio de esta materia debe ser la comprensión y no la simple memorización de determinados hechos o acontecimientos. Es cierto que a veces esta comprensión es difícil porque las mismas causas o concatenaciones o relaciones entre distintos elementos o componentes de los procesos históricos es compleja, es debatida, no siempre los historiadores se ponen de acuerdo, pero entendemos que sin esta aspiración a comprender los procesos históricos, realmente acumular datos o hechos sirve de muy poco. Por ello, nosotros en los apuntes y en las explicaciones de estas orientaciones haremos un esfuerzo para explicar los hechos, los procesos históricos en términos de sus causas y sus relaciones, pero es importante también que cada estudiante haga un esfuerzo para comprender estas explicaciones. La cronología es una palabra que viene de dos términos griegos, cronos, tiempo, y logos, comprensión o conocimiento, y alude a la disciplina que se encarga de determinar el orden en el tiempo, las fechas de distintos acontecimientos históricos, y también la palabra cronología se utiliza para referirnos al resultado de esta ciencia, es decir, a la presentación en forma de sucesión ordenada de fechas de una serie de acontecimientos. Para muchos estudiantes de historia, la cronología es una especie de compañera molesta o obstáculo que debe salvarse en forma de memorización de fechas, de años ligadas a unos acontecimientos que los profesores nos empeñamos en exigir. Sin embargo, es importante que consideremos que la cronología constituye el espinazo, la sucesión de los hechos históricos constituye el espinazo que nos permite enlazar unos con otros. Primero, porque nos ofrece un marco en el que los acontecimientos históricos tienen unos antecedentes y unas consecuencias. Si no situamos los hechos debidamente dentro de este marco, quedan desenfocados, fuera de sitio. Pero es que además no solo nos permite relacionarnos determinados acontecimientos con sus antecedentes y consecuencias en aspectos económicos, sino que además nos informa de lo que está ocurriendo en ese mismo momento en otros ámbitos políticos, culturales, sociales, científicos, que nos ayudan a entender los hechos económicos. Por tanto, es importante en todo momento retener en la cabeza las grandes líneas de la evolución de la cronología. Esto no quiere decir que vayamos a exigir que se aprendan largos listados de fechas, aunque lo lógico es que como consecuencia del estudio de la asignatura, pues algunas de ellas las retengan en la cabeza, como, 1825 como fecha del la primera línea ferroviaria Stockton-Darlington en Inglaterra, o 1917 como fecha de la Revolución Soviética en Rusia. Lo importante en todo caso no es tanto retener las fechas concretas como tener en todo momento presente el gran marco cronológico. Saber que del siglo XVIII al siglo XIX hay un gran salto en el funcionamiento de la economía que tiene que ver con la mecanización de la industria, con el uso de combustibles fósiles, y
por supuesto, situar este hecho después de la expansión europea hacia América y hacia Asia, que tuvo lugar desde finales del siglo XV hasta el siglo XVII, y también, por supuesto, después de época medieval, pero antes de la Gran Depresión de finales del siglo XIX, que a su vez es muy anterior a la Primera Guerra Mundial y a la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. El marco cronológico, la cronología, no es una imposición caprichosa de los historiadores o de los profesores de historia, sino que realmente le ayudará a entender y a conectar los hechos que se vayan explicando. En este sentido, si tiene algún problema con estas grandes líneas de los marcos cronológicos, le recomendamos que utilice alguna de las herramientas que existen. No hemos encontrado en internet unas cronologías o timelines, que dicen en inglés, adecuadas para la asignatura, pero sí le recomendamos, por ejemplo, que utilice las del Atlas de Histórico Mundial, cuya referencia se incluye en la diapositiva. Insistimos, la cronología es nuestra amiga, nos va a ayudar a comprender, no es comida, no es algo que haya que tragarse de forma obligada y de mala gana. Precisamente para ayudarle a situar en el marco cronológico los grandes procesos de la historia económica mundial, hemos incluido en este tema introductorio un esquema general, un repaso muy rápido de la asignatura en forma de diagrama, en el cual se detallan los grandes hechos, empezando por la revolución del Neolítico y terminando con la globalización de finales del siglo XX. El examen de este esquema le ayudará a integrar las distintas partes de la asignatura, de la materia, y esperamos que a facilitar su comprensión. Si tiene necesidad de ello, es conveniente que se lo imprima y lo tenga a mano cuando aborde el estudio de los distintos temas. Para terminar con este repaso a estas tres ideas principales, volvemos a la cuestión de la comprensión en historia económica. La cuestión es, ¿hay algo que comprender? Bueno, fundamentalmente hay tres cuestiones. En primer lugar está la cuestión del equilibrio entre las permanencias y los cambios en historia económica. Aunque vivimos en un periodo de grandes cambios históricos, acelerados, cambios en la tecnología, en el acceso a los mercados, en la variedad de bienes, en el acercamiento de las distintas partes del mundo, en los movimientos de hombres, de mercancías, de capitales. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad, buena parte de las condiciones de existencia, de la forma de producir y de distribuir los bienes, se han mantenido muy estables. La ilustración que se incluye de un arado de los llamados romanos, aunque vemos que ya era utilizado en el antiguo Egipto antes del 1200 de nuestra era, y que permanece de una forma prácticamente idéntica en una explotación agraria en Canarias en el siglo XX, nos recuerda que buena parte de la economía humana está ligada a la agricultura y a unos medios tecnológicos que evolucionaron muy lentamente. En este sentido, aunque el relato de la historia tiende a hacer hincapié en las transformaciones, en los cambios, el estudio de la historia nos recuerda la conveniencia de tener presente también las permanencias, los factores de estabilidad en la forma de organización de las economías. El segundo aspecto que debe comprenderse tiene que ver con los mecanismos del cambio económico. Unos mecanismos que, como ya dijimos antes, tienen en muchos casos causas extraeconómicas, causas consideradas exógenas en los modelos económicos, tales como cambios en la tecnología, que no siempre responden a variaciones en los incentivos económicos, o cambios en las instituciones, en el marco institucional, que determinan
la organización económica o la distribución del producto, de los beneficios de la producción humana. Estos mecanismos son complejos y tienen que ver, por un lado, con los factores de producción y los aportes relativos de trabajo, capital y recursos naturales, pero también con la forma en que se organiza el aprovechamiento, la explotación, la puesta en funcionamiento de estos factores de producción. De ello nos ocuparemos con algo más de detalle en el primer tema del temario, pero es importante retener que, junto a la dinámica entre cambios y permanencias, también los mecanismos del cambio son algo importante en nuestra comprensión de la historia económica. En tercer lugar, queremos resaltar que, como hablaremos de hechos económicos, es decir, que tienen que ver con la producción y la distribución de bienes, también trataremos de aplicar razonamientos económicos, es decir, los razonamientos habituales en la teoría económica, para explicar los hechos y los procesos de la historia económica. Dicho así, esto puede sonar más como una declaración de intenciones, pero intentaremos ilustrarlo con ejemplos o irlo mostrando a lo largo del desarrollo del temario, cómo las herramientas de la teoría económica nos pueden ayudar también a comprender el pasado histórico. De esta forma, no solo estaremos aprendiendo historia económica, sino también aprendiendo economía y aplicándola precisamente a la comprensión de los hechos y los procesos del pasado histórico. Un par de cuestiones más para terminar esta introducción a la materia de historia económica. La primera tiene que ver con la voluntad de los profesores de la asignatura de superar la visión eurocéntrica que suele lastrar la mayoría de los programas y manuales de la materia. La visión eurocéntrica lo que hace es situar a las civilizaciones europeas en el centro, de ahí el nombre, de las explicaciones y tiene cierta justificación, sobre todo en la medida que se basa en el papel dominante que la civilización europea y la forma de organización de la economía que nacieron en Europa en la Edad Moderna y que se concretan después en la Revolución Industrial van a irse imponiendo en el mundo a lo largo de los siglos XIX y XX. Sin embargo, a los profesores de la asignatura nos parece que tiene algunos problemas el enfoque eurocéntrico, o también referido a veces como etnocéntrico cuando se amplía para incluir a las civilizaciones de origen europeo, blanco, cristiano en países de inmigración europea como Estados Unidos o Australia. Como decimos, nos parece que el enfoque eurocéntrico plantea algunos problemas que hemos intentado paliar, presentando en la medida de lo posible pasajes donde se explican lo que estaba ocurriendo en diversos momentos históricos, fundamentalmente en Asia, que va a ser durante buena parte de la historia de la humanidad el núcleo más poblado y en muchos sentidos económicamente más avanzado, pero también en América o en África, en menor medida en Oceanía. ¿Qué problemas plantea la visión eurocéntrica a nuestro entender? En primer lugar, significa la renuncia a una amplia gama de fenómenos históricos que, si nos ceñimos exclusivamente a lo que ocurría en Europa o en las naciones de civilización europea, pues prescindimos de ella. Conocer lo que ocurría en la China de los Song o en el interior de África en el siglo XII o en las civilizaciones precolombinas en América, pues nos proporciona un campo de pruebas mayor, más datos, más modelos para los análisis de historia económica. Por otro lado, el eurocentrismo tiene un
problema de perspectiva, plantea un problema de perspectiva, en la medida en que deja de lado durante largos periodos a civilizaciones, en concreto las asiáticas, que tenían más peso económico en términos de población, en términos tecnológicos, de lo que tenía Europa en ese momento. Es muy claro cuando privilegiamos la explicación de lo que estaba ocurriendo en el interior de Europa en la Edad Media, cuando en aquel momento era prácticamente un apéndice sin importancia del continente euroasiático, y donde realmente estaban ocurriendo cosas importantes, donde vivían núcleos de población importantes, donde se estaban produciendo descubrimientos y donde la economía estaba adquiriendo formas de organización más complejas, era en el continente asiático y fundamentalmente en las zonas de India y de China. Precisamente por eso se produce el tercer argumento contra el eurocentrismo, que es la necesidad de evitar los razonamientos post hoc, posteriores a los hechos, que tratan de encontrar las causas una vez que sabemos cómo han resultado los procesos. Como sabemos que Europa ha tenido un papel muy importante en la historia económica mundial a partir del siglo XIX, entonces tratamos de rastrear qué es lo que tenía de peculiar Europa, incluso en épocas más remotas como en la Edad Media o la Antigüedad. El problema es que a lo mejor estamos razonando de forma equivocada, porque estamos partiendo de los resultados en busca de los orígenes, en vez de tratar de aplicar modelos de comprensión que vayan de las causas a las consecuencias y no a la inversa. En todo caso, es posible que a lo largo del texto, de los apuntes, de nuestras explicaciones, pues se encuentre algunos pasajes que le sonarán a chino o a indio, porque precisamente hemos tratado de devolver cierto protagonismo a zonas que habitualmente no ocupan un papel tan importante en los manuales de historia económica. Si, como dicen muchos expertos, el siglo XXI va a ser el siglo de Asia, muy probablemente estos conocimientos les serán de alguna utilidad. Queda para terminar volver a la cuestión de para qué le sirve a un estudiante de empresariales dedicar tiempo y esfuerzos a estudiar historia económica. Me temo que una vez más tendré que hacer una declaración de intenciones de lo útil que resulta la historia económica, aunque solo podremos demostrarlo a lo largo del temario y solo podrá mostrarse de acuerdo o en desacuerdo con nosotros cuando haya concluido el estudio de la asignatura. En todo caso, creemos que el estudio de la historia aporta como poco 4 grandes virtudes a la formación de un estudiante de empresariales. La cuestión además es por qué estudiar toda la historia económica desde el Paleolítico hasta prácticamente nuestros días, cuando se nos dirá en el tema primero, y se ha introducido ya, que en realidad solo hay 2 grandes saltos económicos en la historia de la humanidad: el de la revolución neolítica, el descubrimiento de la agricultura, y el de la revolución industrial, que permite pasar de sociedades de base agraria a sociedades industriales basadas en combustibles fósiles. Si estos son los 2 grandes saltos, ¿qué sentido tiene estudiar todo lo demás, el resto de la historia económica, que son un montón de siglos, un montón de datos, un montón de países y de procesos distintos? La respuesta es que en realidad, aunque nuestros grandes temas sean esos 2 saltos en la capacidad productiva del ser humano, sin embargo, el estudio de todo lo demás nos ayuda a entender mejor estos 2 grandes saltos y también la economía de nuestro tiempo. En primer lugar, el estudio de la historia nos ayuda a entender la continuidad del cambio histórico, que nunca se produce de forma súbita y brusca, aunque a los historiadores económicos nos guste utilizar mucho el término revolución de esto y revolución de aquello. Hablaremos de revolución de los precios, de revolución del consumo para el siglo XVIII, de revolución industrial, por supuesto, de segunda revolución tecnológica para finales del XIX, pero el cambio histórico en realidad
tiene un componente de continuidad en el cual los desarrollos de cada etapa están basados y condicionados, aunque no determinados, por los acontecimientos y los marcos anteriores. En segundo lugar, estudiar historia económica nos ayuda a entender cómo se pasa de una fase de la organización de la economía a otra distinta, a entender el cambio económico. Y esto es algo que rara vez proporcionan los estudios de teoría económica que, insisto, suelen considerar modelos de equilibrio y rara vez introducir los mecanismos que permiten pasar de un tipo de equilibrio a otro. El tercer aspecto en el que el estudio de la historia económica resulta particularmente útil es el del manejo de la complejidad. Una habilidad o una capacidad que resulta de suma utilidad en distintos ámbitos profesionales e incluso personales, y es que los hechos históricos, los procesos históricos son complejos, tienen causas diversas, no resulta siempre fácil deslindar qué peso tienen unos factores u otros, hay explicaciones opuestas y controvertidas, y a veces tenemos que manejarnos con explicaciones no completamente convincentes, pero que al menos nos permiten entender y manejar hechos de cierta riqueza, de matices en los que intervienen una gran variedad de factores causales, de condicionantes, con resultados que no siempre son los que cabía prever a priori. Por último, el estudio de la historia económica permite captar y entender la existencia de lógicas y sistemas económicos distintos al sistema capitalista actual, basado en la propiedad privada y el funcionamiento libre de los agentes económicos en los mercados, y lógicas que han dominado buena parte de la historia de la humanidad y que de hecho aún afectan o condicionan muchas prácticas económicas en muchos países. En ese sentido, entender que la economía no es un mundo cerrado que se rige por sus propias reglas, sino que se ve afectado por organización social, por determinaciones políticas o por aspiraciones culturales o religiosas de determinadas sociedades, nos permite también ganar en riqueza en nuestra comprensión de la economía. En todo caso, esto que les decimos tiene mucho de declaración de intenciones, y lo único que esperamos es que cuando concluyan el estudio de la asignatura puedan al menos darnos en parte, quizá no del todo, la razón.